Bueno, un poco más de contexto. Esto van a ser un grupo de trastornos hereditarios que se va a producir por un acortamiento en cuanto a lo que es la vida de media de Matías, que es normalmente de 120 días. Una alteración en esto va a ocurrir por un proceso de hemólisis, lo cual va a generar que haya un aumento en cuanto a su producción de manera desorganizada. Los pacientes que van a cursar con anemia hemolítica congénita van a presentar lo que es un síndrome hemolítico que va a estar caracterizado por una anemia de intensidad variable, una reticulicitis que va a ser como una compensación y la ictericia en el paciente. Se va a clasificar según la ubicación del defecto. Si se va a dar en lo que es la membrana, en una afección en las proteínas del cuerpo de la membrana, se va a conocer como lo que es la membranopatía. Si ocurre en lo que es la hemoglobina, van a ser conocidas como hemoglobinopatía, o si afecta propiamente lo que son las enzimas, van a ser conocidas como enzimopatías. Va a ser importante en este caso conocer el lugar de ubicación, ya que esto nos va a ayudar para el diagnóstico y posteriormente para el tratamiento del paciente y un mejor manejo clínico. En cuanto a lo que son las alteraciones hereditarias de la membrana eritrocitaria, esta se va a caracterizar por presentar una capa bicapa lipídica, que cuando hay una alteración a nivel de esta capa, las proteínas van a perder lo que es su característica principal, que es la elasticidad y también el poder deformarse para atravesar todo lo que son estas capas. Esto va a llevar a que los eritrocitos no puedan llegar a deformarse de manera adecuada y no puedan atravesar a lo que es la microcirculación esclénica y van a ser retenidos, lo que va a llevar a que se produzca una destrucción de manera prematura y va a provocar lo que es una hemólisis crónica. Estos efectos se pueden caracterizar según el tipo de interacción que se va a producir. Pueden ser interacciones verticales cuando se da desde el esqueleto hacia lo que es la bicapa lipídica, y también son las horizontales cuando se va a dar entre los componentes de los esqueletos. Tenemos las verticales que van a actuar en las bandas 3 a través del gen SLC4A1, también lo que es la anquina a través del gen ALK1 y las proteínas 4.2. En lo que es la interacción horizontal van a actuar lo que es la espectrina, tanto lo que es la alfa y la beta, y la proteína 4.1R y la actina. Bueno, estos son un poco más de las proteínas, los genes que van a alterar. En el caso de la arquina, va a estar asociada más con lo que es la esferocitosis hereditaria típica. En el caso de la proteína banda 3, vamos a ver que va a estar en presencia de la esferocitosis hereditaria, la ovalocitosis del sudeste asiático, la estomatosis hereditaria, la contosis hereditaria y lo que es también el hidropox fetalis no inmune. En el caso de la alfa y la beta espectrina van a actuar van a estar asociadas a lo que es la elictosis hereditaria, la pilopotosis hereditaria, la esferocitosis hereditaria y también lo que es la hidropox fetalis no inmune. En el caso de la proteína 4.2 está asociada más con lo que es la esferocitosis hereditaria, pero en el caso japonesa, y la proteína 4.1 que va a ser en este caso la liptosis hereditaria, al igual que lo que es la glucofarina C. Propiamente con las alteraciones de la membrana eritrocitaria tenemos a lo que es la esferocitosis hereditaria, también conocida como el Minkowski-Shepard, que va a ser uno de los trastornos más frecuentes de lo que son las anemias hemolíticas adquiridas. Van a ser causadas por lo que son las mutaciones en las proteínas del esqueleto de la membrana, en este caso la anquilina. Se va a llegar a transmitir de una forma autosómica dominante en la mayoría de los casos, que representa un 75%. También puede haber algunos casos de recesiva, que es un 23%, y algunas que todavía no están identificadas, que son conocidas como las de novo. Se va a originar, en este caso, por un defecto que va a producirse en la interacción vertical entre lo que es el esqueleto proteico y lo que es la bicapa lipídica. Eso va a conllevar a que se produzca la pérdida de los fragmentos de la membrana y, como resultado de todo esto, la célula va a llegar a perder lo que es su forma bicóncava y va a adoptar lo que es una forma esférica, ¿no? En su clínica vamos a ver que va a presentar lo que es un síndrome hemolítico crónico. También puede estar acompañando en casos graves de una anemia crónica, ictericia, esplenomegalia y algunos de litiasis biliar. También podemos ver casos en donde el paciente llega a tener lo que es una crisis hemolítica o aplásica y puede haber presencia de lo que es una hiperbilirubinemia. En su diagnóstico nos basamos más en lo que es el historial del familiar, que nos va a dar como un indicio de esta enfermedad. También por lo que es la extensión de sangre periférica, donde podemos ver lo que es la presencia de esferocitosis, un volumen corpuscular disminuido y lo que es la composición de volumen corpuscular medio aumentado. También podemos ver la presencia del aumento de reticulocitos, que va a ser esto como manera de compensación. Y el test de COMS, que va a ser directo, en este caso que va a estar negativo, y que va a ser como un diagnóstico diferencial de lo que es la
anemia autoinmune, ya que en este caso el test de COM sí es positivo. Tenemos también lo que son pruebas más específicas, que en este caso sería lo que es la fragilidad osmótica y también lo que es la unión a la eosina 5-malenida, también conocida como la prueba de EMA. En su tratamiento no tiene uno que sea curativo, solamente se va a recurrir a un tratamiento paliativo, en donde podemos administrar al paciente lo que son los hematíes, también hacer una dieta rica en folatos y combinarlo con suplementos de ácido fólico, ¿no? Y ya en casos más graves se va a recurrir a lo que es la estenotomía. En lo que es la liptosis hereditaria, también va a formar parte del grupo de trastornos hereditarios, en donde acá ya también vamos a ver que su característica más resaltante es el alargamiento longitudinal del hematía y va a adquirir lo que es una forma más ovalada. Esto se va a dar por lo que es la pérdida de la cohesión entre tanto las proteínas como dentro del de las proteínas del esqueleto de la membrana, ¿no? Sus defectos genéticos más comunes va a ser el déficit de la alfa-espectrina, que esa es la más común en presentarse. También tenemos por un déficit de beta-espectrina y un déficit de proteína 4.1R. En cuanto a su clínica, va a llegar a ser variable. Tenemos acá a los pacientes que van a ser portadores silentes o asintomáticos, en donde no vamos a ver ningún tipo de síntoma. En los casos leves, que vamos a tener la presencia de anemia, esplenomegalia moderada, y en los casos de una hemólisis esporádica, que se va a dar vamos a ver síntomas mayormente por una descompensación tanto del portador silente como de una clínica leve. Y en lo que es el caso de la hemólisis intensa, vamos a ver al paciente con síndrome hemolítico, también la presencia de lo que son los anisopolicolistosis, los ovaricitosis, eliptosis, dacrocitos y los esquistotitos. En su diagnóstico, se recomienda lo que es la prueba de la estabilidad térmica de los hematíes, aunque no es a la que debemos recurrir siempre. En este caso, lo que nos ayuda es que los hematíes van a llegar a ser sensibles a lo que es el calor, cuando se les incuba a lo que son 46 grados, esto llega a fragmentarse y esto no ocurre en los hematíes normales, y eso es lo que nos ayuda a diferenciarla, ¿no? En cuanto a su tratamiento, no se requiere un tratamiento, no hay un tratamiento curativo. Se puede ayudar o recurrir a lo que es la estenotomía, pero llega a presentar complicaciones más fuertes. En lo que es la estomatosis hereditaria, este es un trastorno autosómico dominante, se va a producir por lo que es una alteración de la permeabilidad de la membrana del eritrocito a lo que son los cationes de sodio y potasio. Esto va a provocar que se presente un desequilibrio tanto en el volumen eritrocitario y vamos a tener como dos lados opuestos, en donde vamos a tener la sericitosis, que en este caso se va a dar por una salida de potasio y agua, y esto va a causar que el eritrocito esté más deshidratado. Y en el caso de la estomatocitosis, que va a ser una entrada también excesiva de sodio y agua, y esto va a hacer que los eritrocitos sean más grandes en volumen. En su diagnóstico, para lo que es la sericitosis, vamos a tener lo que es el hemograma, en donde vamos a tener la composición de volumen corporal medio elevado, y también la presencia de lo que es una anemia leve. En el caso de lo que es el nefrosis de sangre periférica, vamos a ver lo que son, en este caso, como los eritrocitos más deshidratados, ¿no? Como alterados. Y en su estudio genético vamos a ver que va a haber una mutación del pienso y su fragilidad osmótica se va a ver aumentada. En la estomatocitosis vamos a ver que en nuestro hemograma vamos a tener lo que es la composición del volumen corpuscular disminuido, va a haber una anemia que va a ir de moderada a severa, y en su frotis va a haber la presencia de los eritrocitos más grandes y su fragilidad osmótica se va a ver disminuida. En su clínica va a cursar con un síndrome anémico, va a haber ictericia, esplenomegalia y lo que es una litiasis biliar. Para su tratamiento recurrimos a lo que es la ayuda del ácido fólico y la esplenomegalia, la estenotomía en este caso va a estar contraindicada porque puede presentar lo que son las complicaciones trombóticas posteriores a esto. En lo que son las enzimopatías congénitas, tenemos lo que es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que esta va a ser una eritroenzimopatía con hemólisis aguda más frecuente, que va a estar ligada a lo que es el cromosoma 10. En este caso, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a proteger al glóbulo rojo de lo que es un estrés oxidativo, y en su ausencia o una deficiencia de los glóbulos rojos no van a tener esta capacidad para poder neutralizar las sustancias oxidativas, ¿no? Lo cual va a llevar a que las moléculas de hemoglobina van a formar unos cuerpos de Higgs, lo cual les va a convertir en una hemoglobina un glóbulo rojo más rígido,
y también va a tener mayor fragilidad y va a generar hemólisis más fácilmente. En su clínica, la mayoría no va a llegar a presentar clínica, pero puede sufrir lo que es una crisis hemolítica intravascular aguda, en donde va a ser acompañado de malestar general, dolor abdominal o lumbar, la orina oscura, y en algunos casos en los neonatos pueden presentar ictericia neonatal que va a cursar con un riesgo de afección neurológica. Esto se va a producir en situaciones de exposición a estrés oxidativo, que puede ser por una ingesta de habas, por procesos infecciosos y también por estar expuesto a lo que son fármacos. Para su diagnóstico debemos considerar todos los antecedentes de exposición a agentes, en este caso oxidativos, y se va a ayudar con la medición de la actividad de la enzima de la glucosa 6-fosfato desoxigenasa, que esto se recomienda hacerlo después de que haya pasado la crisis aguda, ya que nos puede arrojar falsos negativos. En su tratamiento va a carecer también de lo que es un tratamiento específico curativo, y ya que en este caso lo que son las crisis agudas se van a ser autolimitadas, solamente se recomienda que el paciente lo tenemos que mantener hidratado y también vigilando para si es que necesita una transfusión sanguínea. En lo que es la deficiencia de piruvato sinasa, esto va a ser considerado un error congénito del metabolismo de los hematíes y que va a causar lo que es una anemia hemolítica crónica. Su transmisión se va a dar a través de la autosómica recesiva y va a tener una incidencia baja. Su clínica la vamos a ver más en pacientes homocigóticos o doble heterocigóticos. Van a presentar lo que es ictericia, anemia, un fallo del medro, que va a ser una alteración en cuanto a peso y talla. Va a presentar una esplenomegalia o lo que es una hidros fetalis, que en este caso vamos a ver acumulación de líquido en uno o dos, entre dos a más órganos dentro del feto. Su diagnóstico, vamos a ver que va a presentar, vamos a tener en cuenta lo que es una sospecha clínica o un antecedente clínico. Vamos a complementarlo con estudios hematológicos y bioquímicos, en donde vamos a ver la presencia de hematías, reticulocitos, bilirrubina y una deficiencia en lo que es la piruvato sinasa. Para su tratamiento, en este caso, se recomienda una transfusión de hematíes, una esplenotomía, quelantes de hierro, o también lo que es el trasplante de médula ósea, y además de esto una terapia genética. En cuanto a lo que es la deficiencia de pirimida 5-nucleotidasa, esta va a ser conocida por ser una enzima de lo que es la vía del metabolismo nucleótido. Se va a producir por lo que es una deficiencia hereditaria rara. Va a ser su transmisión autosómica recesiva. Su clínica va a ir acompañada de lo que es una anemia hemolítica compensada, además de presentar lo que es una crisis eritroblasticopénicas, que va a ser de manera transitoria en los infantes. Su diagnóstico, vamos a ver que en este caso va a haber la presencia de punteado basófilo, una deficiencia de lo que es la enzima pirimida 5-nucleotidasa, y también vamos a apoyarnos con lo que es el estudio genético. En su tratamiento es la esplenotomía, pero en casos graves y con una respuesta ya un poco parcial. Esto es un resumen de los temas. Ahora vamos a hablar un poco de las alteraciones de la síntesis de hemoglobina. No, pues de la hemoglobina. Bien, vamos a hablar de la anemia falciforme o de los drepanocitosis. Vamos a hablar un poco primero de cómo se forma la anemia falciforme, en este caso los drepanocitos, ¿no? Nosotros en el feto, en el recién nacido, hasta el primer año de vida, dentro de las primeras 7 semanas, hay una hemoglobina, que es la hemoglobina F, ¿no? Y en el caso de la anemia falciforme lo que se va a presentar es una hemoglobina S. En este caso, el paciente con los primeros años de vida nos presenta asintomáticos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, en este caso F, trata de suplantar todo lo que la hemoglobina, la fisiopatología de la hemoglobina S, ¿no? Propia de la anemia falciforme. Entonces, la transmisión aquí va a ser autosómica codominante. La mutación del gen de la B hemoglobina en el cromosoma 11. Al igual que la mutación que vamos a encontrar a nivel de la beta-talasemia, ¿no? El gen también se encuentra a nivel del cromosoma 11. Bien, ya hemos hablado un poco de hemoglobina S. Vamos a hablar también que aquí vamos a presentar una hemólisis crónica, unas crisis vasoclusivas, un estado inflamatorio y protongótico. Cuando se pliegan estos drepanocitos, van a ocasionar una crisis vasooclusiva, y eso va a repercutir a nivel del organismo, a nivel del pulmón, a nivel del riñón, a nivel del cerebro.
Por ejemplo, a nivel del cerebro nos puede generar ictus, a nivel pulmonar nos puede originar un síndrome torácico agudo. Ah, estas crisis vasoclusivas se pueden complicar, sí, principalmente por infecciones como el parvovirus B19, porque la producción de eritropoyetina a nivel del riñón es deficiente, entonces no va a ser, no va a haber un mecanismo de compensación. También vamos a ver un estado inflamatorio y protrombótico. Esta enfermedad también nos puede generar una hipertensión pulmonar a nivel de lo que sería el pulmón como una de las complicaciones. Y este es un cuadro a nivel orgánico de lo que podría llegar a generar la anemia falciforme. Aquí también podemos ver una atrofia a nivel del vaso que va a generar un secuestro esplénico y genera pues un infarto. El dolor a nivel abdominal nos puede generar un dolor porque hay un infarto de la arteria mesentérica. Siguiente. Diagnóstico. En el hemograma, esta anemia falciforme se caracteriza porque es una anemia regenerativa, normocrómica, normocítica. Esa es la característica de esta anemia falciforme. En el frotis vamos a encontrar unas hematías en forma de hoz, que podemos ver aquí, que son pues los trepanocitos. La electroforesis, que también es importante porque ahí vamos a ver las alteraciones también, como ya hemos visto en las esferocitos membranopatías. La electroforesis nos puede ayudar en el diagnóstico de las proteínas a nivel de la membrana eritrocitaria. Y aquí vamos a ver la hemoglobina en un 75 a 95% hemoglobina S sin hemoglobina A. Entonces aquí se explica también el mecanismo fisiopatológico de la anemia falciforme. También vamos a tener un lactato de deshidrogenasa aumentado. Bien, para el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Es pediatras, hematólogos, entre otras ramas de la medicina. El manejo general de los pacientes se basa en una prevención de las complicaciones. Les he mencionado también las infecciones por el parvovirus B19, que también es muy importante en este caso. Entonces, tenemos que tener en este caso la prevención de infecciones a través de la penicilina, a través de la vacunación con hepatitis B, neumococo, influenza, también algunos suplementos vitamínicos. Tenemos una hidratación adecuada, transfusión si es necesario, en casos, por ejemplo, de ictus, de ACV, síndromes torácico agudos, anemias severas, que también ya les he mencionado el mecanismo de cómo se forman a través del pliegue de los trepanocitos. Bien, vamos a hablar de los síndromes talasémicos. Para la introducción de los síndromes talasémicos es la deficiencia, en este caso, de la síntesis de las cadenas de las globinas. Nosotros tenemos las beta y las alfa. Hay algunas literaturas que mencionan una combinada entre la beta y la delta, que también se podría llegar a presentar. Entonces, el grupo de trastornos hereditarios son autosómicos también codominantes que afectan la producción de cadenas de globina. Como ya les mencionaba, son muy variables en lo molecular, clínico y fisiopatológico. Bueno, como hemos visto alteraciones también a nivel en la anemia falciforme a nivel del cromosoma 11, aquí también vamos a ver algunas alteraciones. ¿Por qué? Porque el gen beta se encuentra en el cromosoma 11 y el gen alfa se encuentra en el cromosoma 16, ¿no? Eso también es importante recordar. Bien, dentro de la clasificación biológica, según la cadena afectada, podemos ver la alfa y la beta talasémica, que son las más importantes. También vamos a ver que hay otros defectos en las talasemias mayores, que es la más grave, que requiere de transfusiones de por vida. Y hay también unas talasemias intermedias, que es una anemia moderada, con transfusiones solo ocasionales, una talasemia menor, portadores asintomáticos caracterizados con microcitosis e hipocromía leve, y talasiemias silentes, que son asintomáticas, se podría decir, ¿no? En las alteraciones, sin alteraciones a nivel del hemograma. Para el diagnóstico de los síndromes talasémicos es importante el hemograma, la morfología, la electrografía y la cromatografía de la hemoglobina. Bien, vamos a hablar un poco de las beta-talasemias. La causa es la mutación del gen beta a nivel del cromosoma 11, como ya les mencioné, que reduce o elimina su síntesis. La fisiopatología, la ausencia o reducida síntesis de las cadenas beta. ¿Qué va a ocasionar la ausencia o la reducción de la síntesis en caso de las síntesis de las globulinas beta? Va a incrementar la síntesis de tanto de globulinas en este caso alfa y gamma. Esas dos se van a incrementar mientras la beta está descendiendo, como un mecanismo de respuesta. Genera un desequilibrio entre las cadenas alfa y beta, produciendo un exceso de las cadenas alfa libres, que no tienen con quién emparejarse. Es así que el hierro, que supuestamente tiene que estar unido a la hemoglobina,
se va a estar liberando. Y como sabemos, el hierro en nuestro cuerpo tiene que estar unido a proteínas porque si no, es propenso a generar radicales libres y esos radicales libres son tóxicos. Estas cadenas alfa libres son inestables y forman agregados dentro de los eritroblastos que precipitan en la médula ósea causando un estrés oxidativo por los radicales libres que se está liberando y la apoptosis a nivel intramedular, generando una anemia microcítica hipocrómica. Bueno, por intento de compensación, como ya les mencioné, aumenta la eritropoyetina a nivel de las células del intersticio, de los capilares peritubulares, generando una hiperplasia medular y una expansión ósea. Aumenta la absorción intestinal de hierro, generando una sobrecarga férrica. Aquí hay lo que conocen como una hemosideria, ¿no? Ahí el vaso va a empezar a crecer, entonces hay un hiperesplenismo porque el vaso destruye más eritrocitos por la misma alteración fisiopatológica que está teniendo. Los macrófagos están reconociendo a unos eritrocitos cuya forma es anormal, entonces lo están como unos agentes ajenos al organismo. Entonces, por eso lo tienen que fagocitar. Y también el vaso se convierte en un sitio de hematopoiesis extramedular, mayor producción de macrófagos a nivel del vaso, entonces va a generar una esplenomegalia, ¿no? Bien, la clasificación puede ser de rasgos talasémicos, ¿no? Es una betatalasemia menor. Normalmente son individuos asintomáticos con una anemia leve, la anemia característica es microcítica hipocrómica, con los valores de la hemoglobina hasta 10 miligramos por decilitro, la amplitud de distribución del eritrocito normal o elevado, el volumen corpuscular medio hasta de 65 femtolitros, entonces lo que nos quiere decir que es hasta aquí que presenta anemia, que es microcítica, y la hemoglobina corpuscular media de 24 picogramos está reducida ya hasta en 3, entonces también es hipocrómica. El frotis, típica morfología de los hematíes microcíticos hipocrómicos, dianocitos frecuentes con punteado basófilo, ¿no? En forma de unas coronas, y también presentan los punteados basófilos. Estos pacientes no precisan tratamientos salvo en situaciones como la hemorragia aguda, crecimiento o en el embarazo, que existe un aumento importante de las eritropoiesis como un mecanismo de compensación en el caso de las destrucciones de los eritrocitos. Vamos a ver también un intermedio con la clínica, muy importante, las úlceras en piernas, tumores o masas extramedulares de hematopoiesis. Las extramedulares se presentan porque en las talasemias menores hay un mecanismo de respuesta, ¿no? A nivel de la médula ósea no está habiendo un buen mecanismo de respuesta en cuanto a producción de las células. Complicaciones trombóticas, ya hemos hablado de la sobrecarga de hierro, de la hipertensión pulmonar. Bien, también tenemos la mayores o de coli. También le dicen mediterráneo porque esto se encontraba en la mayoría de los pacientes que habitaban estos lugares, ¿no? La anemia de coli. Caracterizada por una necesidad de transfusiones periódicas, a diferencia de la menor, sí necesitan en muchas ocasiones la transfusión sanguínea para sobrevivir. La clínica a partir de los 6 a 12 meses, ¿no? Una anemia progresiva con ictericia, con esplenomegalia, con fascia mongoloide. Esa es una clínica muy importante para reconocer a un paciente con una anemia de coli. La fascia mongoloide, la esplenomegalia, una anemia progresiva, la propia ictericia por el proceso de hemólisis y el cráneo en cepillo, como podemos ver aquí. En la radiografía se puede ver un cráneo en cepillo de característica. Si no tiene un régimen transfuncional adecuado, como ya hemos visto que es característico de estos pacientes talasémicos mayores, la mayoría de pacientes mueren en la juventud por miocardiopatías, por hipertensión, por trombosis, infecciones. En el frotis vamos a ver hematíes muy hipocrómicos y microcíticos. También ya estamos viendo las características de que salen en hemograma, dianocitos con punteado basófilo. En el laboratorio, bueno, como ya les mencioné también, la hemoglobina está entre 3 y 6, ¿no? Son valores que nos indican que necesita pues, una transfusión sanguínea. Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, microcíticos y hipocrómicos son bajas. La sobrecarga de hierro refleja el incremento de hierro y de ferritina a nivel célular. Hay acumulación de hierro porque no hay quien los transporte, no estamos viendo la síntesis correcta de las cadenas de la hemoglobina. Disminución de la capacidad de fijación total de la transferrina.
En los exámenes auxiliares, una radiografía, donde podemos ver un craneoencefalio, una radiografía simple de abdomen, una ecografía, una resonancia magnética. Bien, y para el diagnóstico diferencial entre ferropenia y rasgo talasémico, porque hemos visto que pues, la ferropenia es hipocrómica, es microcítica, se parece también en la amplitud de distribución eritrocitaria. Entonces, el hierro sérico. Cuando es una ferropénica, el hierro sérico obviamente está disminuido, pero en el rasgo talasémico está normal, ¿no? No hay una déficit de hierro. El problema está en la estructura propia del hematín. La capacidad total de fijación de hierro acá está implementada, mientras aquí está normal. Aquí aumenta porque hay deficiencia de hierro, quiere captar la mayor cantidad de hierro que tenemos en el organismo. El índice de saturación de hierro está disminuido. Aquí incluso se va a encontrar incrementado o en relaciones normales. La ferritina sérica en el rasgo beta-talasémico aumentado, pero en este caso, como una forma de almacén, está disminuida. Y ¿por qué está aumentada la ferritina en talasemia? Ya, si la ferritina en talasemias es porque el paciente aquí lo que no está, es una forma de almacén de hierro. Entonces, aquí lo que el paciente en talasémicas no tiene la deficiencia del hierro, lo que tiene es cómo transportar ese hierro, cómo llevar ese hierro, o la deficiencia de síntesis de cadena de las globulinas. No. Tú mismo has dicho, ahí tiene ferritina normal o incrementada, ¿no es cierto? En talasémicas. Porque estos pacientes son politransfundidos, hacen sobrecarga de hierro. Por eso su perfil de hierro va a estar aumentado. Siguiente diapositiva ahí. Bueno, ya hemos hablado de las indicaciones. ¿En qué grado de hemoglobinas está indicado las transfusiones? El objetivo es mantenerlo de 9 a 10 gramos por decilitro. La quelación de hierro, tras 10 a 20 transfusiones, o ferritina más de 1000 en este caso, ¿no? Y nuestro objetivo es una concentración de hierro hepático menos de 7 miligramos. La esplenectomía tanto ayuda en las anemias, por ejemplo, la esferocitosis hereditaria, también aquí, porque va a reducir principalmente la anemia. Y el timo halogénico, niños jóvenes con donante del antígeno leucocitario humano idéntico, único, curativo. ¿Sí? Bien, y aquí vamos a tener un cuadro de características de los quelantes de hierro, en dosis habitual, en vida media, ¿no? De los diferentes quelantes, ¿no? Desde la teferoxamida, defeniprona, defaraxilox. Con el tiempo de vida media, cuando dura más, con la vía de administración, que puede ser intravenosa, puede ser oral, las dos últimas son orales. La eliminación, las dos primeras son en orina y la última en heces. Las indicaciones, en el caso de una sobrecarga de hierro, en la segunda una sobrecarga de hierro en segunda talasemia de segunda línea, y en la tercera una sobrecarga de hierro secundaria a una transfusión. Bien, y vamos a terminar con las alfa-talasemias. Causa principal, depresión de los 4 genes de la cadena en más del 90% de los casos, lo que nos podría llegar a generar una anasarca fetal, ¿no? Cuando hay depresión o delesión de los 4 genes. Es una característica también. Mutaciones puntuales, inserciones o deleciones pequeñas. Manifestaciones clínicas según el número de genes afectados. Puede ser un portador silente, puede ser un rasgo atalasémico, puede ser una enfermedad talasémica homocigota. En la delesión de un gen, este es asintomático, hematíes normales o levemente microcíticos. Aquí vamos a ver de la hemoglobina A2 y la hemoglobina F son normales. Neonatos del 1 al 2%. En el que tienen rasgos talasémicos por deficiencia de síntesis de cadena alfa, hay una anemia mínima, microcítica. En neonatos, el porcentaje de un 5 a 6%. En las enfermedades por la hemoglobina BH es una depresión de los 3 genes. En cambio, en las talasemias homocigóticas son los 4 genes, y este es el que presenta la peor clínica, ¿no? Por eso se dice que las talasémicas homocigóticas son incompatibles con la vida. ¿Por qué? Porque al generar una hidropesia fetal,
puede generar una muerte intrauterina o posparto. En el diagnóstico, la clínica y hemograma. Una anemia leve, moderada, microcítica, hipocrómica. Vamos a ver que los niveles, en este caso, de lo que no pasa en la falciforme, que la hemoglobina BA2 y la hemoglobina F son normales. Estudios de hierro normal, hallazgos de un pariente relacionado de primer grado. La confirmación biológica molecular. El tratamiento, portadores silentes, como ya hemos visto, son asintomáticos, las hematías están normales, una leve anemia. En pacientes con enfermedad de la hemoglobina H que tiene la deficiencia de los 3 genes, transfusiones solo en crisis hemolítica, embarazos o en casos graves. Continuando con la exposición, vamos a presentar el caso clínico. Dentro de este, o por el cual quiero que estén atentos porque hay preguntas y hay un sorteo en el Kahoot un quest de 6 preguntas, donde vamos a sortear una entrada a Cineplanet con términos y condiciones de lunes a viernes, para que se motiven, ¿no? Para que puedan estar atentos. Ahora, dentro del caso clínico que estamos desarrollando, el doctor Reba vamos a tener, el caso clínico de la revista mundial de pediatría, de un artículo italiano que es Esclerosis hereditaria neonatal, el reporte de un caso publicado el 17 de junio, de 2025. Es un caso, como han visto, la esclerositosis es una membranopatía que ya, como ya he mencionado, explicado de mejor manera, es estructural, ¿no? Como podemos observar, como ya ha explicado mi compañera Catherine, podemos ver que la esclerosis hereditaria es la tercera enfermedad con mayor incidencia o con mayor frecuencia a nivel de lo que son los países del norte de Europa, más o menos de 0,02 a 0,05%. Ahora, para hacer un repaso de todo esto, entonces vamos a presentar el caso y vamos a tener unos conceptos previos, como por ejemplo la escala de Kramer, que es dentro de la neonatología para evaluar físicamente la ictericia del neonato. Luego también vamos a ver obviamente la estructura del eritrocito, justamente donde observábamos, ¿no? Que era lo principal, lo más específico dentro de lo que es la alteración del gen para que se vuelva un esferocito, era las interacciones verticales o horizontales. A ver, ¿cuáles eran, compañeros que están hablando? ¿Cuáles eran, horizontales o verticales? Los horizontales, no, serían las verticales, ¿no? Específicamente las proteínas lambda 3, luego tenemos a la anquirina y justamente también tenemos a la proteína 4.2. Ya, viendo todo esto, vemos también, el tema de la ictericia y vamos a presentar específicamente el caso, donde tenemos, ¿no? En este caso es un bebé recién nacido de una mujer de 23 años joven, con la primera gestación, con la edad de gestación 38 semanas, con un APGAR 9 de 10, como podemos observar también aquí, con un peso de 2.900 gramos. Dentro de esto vamos a observar que es 9 de 10, como podemos observar juntando todo, color de la piel, frecuencia cardíaca, está, digamos, con una APGAR elevado, justamente, que va a ser una referencia que no tiene, digamos, una alteración neurológica, física o relacionada, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a tener los antecedentes específicamente, que son, por ejemplo, la abuela y la madre materna con esclerositis hereditaria, donde la madre, más o menos a los 16 años, le hicieron una esplenectomía específicamente para tratar esto. Dentro de esto, la evaluación de las 48 horas, el recién nacido presenta ictericia visible, donde se realizaron pruebas de la bilirrubina sérica total y el análisis metabólico. Justamente acá tenemos el homograma de Butani, que es una escala en la cual vamos a observar justamente la probabilidad mayor a 95%, la probabilidad de que no pueda producir el famoso carnísterus, ¿no? Si se acuerdan, que es justamente una alteración a nivel neurológico por aumento de la bilirrubina sérica total. Dentro de esto vamos a observar que la bilirrubina sérica total fue de 16 miligramos por decilitro, dentro de la zona de alto riesgo, según el homograma de Butani, como he mencionado, y fue dado de alta a las 72 horas de vida, con una bilirrubina sérica total de 11.2 y un hematocrito del 46%. Después, posteriormente es llevado a hospitalización 9 días posteriores con un cuadro de rinitis y disnea, y durante este tiempo es monitorizado por hematocrito y la bilirrubina sérica total, donde el hematocrito se mantuvo en límites inferiores. Luego,
visto el día 22, todo esto lo vamos a mencionar al final, pero digamos, tengamos una idea, ¿no? Cómo llega el paciente, cómo vemos el paciente específicamente. Donde también vamos a ver, durante las visitas se obtuvo una hemoglobina de 6.8 gramos por decilitro, hematocrito de 18%, una bilirrubina de 10.7, y justamente por eso es donde ingresa a cuidados intensivos neonatales, donde se realizan estudios de hemograma, justamente, como ya hemos mencionado, este diagnóstico se va a desarrollar no, digamos, de manera casual, ¿no? Por causas previas, digamos, no conocidas, digamos, por la clínica, ¿no? Específica. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del hemograma, recordemos estos dos valores que son muy importantes para el índice neonatal, para la esferocitosis, que son la hemoglobina, el volumen corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular y el volumen corpuscular medio. Recordemos eso porque vamos a tener, digamos, en la fracción de si va a ser mayor a 0,36, vamos a tener una confirmación específica de la esferocitosis. Entonces, dentro del frotis de eritrocitos, digamos, la parte del frotis, vamos a ver que hay una anisopoiquilocitosis, hipocromía, macroplaquetas y linfocitos activados sin esferocitos. Específicamente lo que dice el artículo es de que el índice de la concentración de hemoglobina corpuscular media entre el volumen corpuscular medio tiene que ser menor a 0.36, en ese rango, menor a este. ¿Para qué? Para que dentro del frotis, sin esferocitos, va a confirmar el diagnóstico de esferocitosis, porque es un recién nacido, recordemos. Dentro de la serología de parvovirus también es importante porque es negativo, se realiza una transfusión de glóbulos rojos que también vamos a mencionar más adelante, porque los valores post-transfusionales, iniciando, por ejemplo, los valores post-transfusionales justamente van a ayudar a que mejore clínicamente, donde siendo 12.8 gramos por decilitro, que ahorita también lo vamos a mencionar para que se pueda entender. Y la ecografía abdominal, obviamente, la ecografía abdominal va a ser normal, porque es un recién nacido que no tiene alteración. Ya va a ser cuando el doctor nos dice, no va a haber una alteración crónica o va a haber una organomegalia cuando sea crónico, ¿no? Ahora, debido a la imposibilidad del centro de realizar pruebas diagnósticas específicas para anemias hemolíticas, se le realiza la prueba EMA, ¿no? Que es justamente la tinción fluoroscópica de las uniones justamente alteradas, y eso se va a contar en un citómetro de flujo, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante para que podamos, digamos, ver también parte del diagnóstico, ¿no? Que es una prueba complementaria más moderna, que no se realiza en cualquier establecimiento específico. En el hospital se realiza, ¿no? Solo en países del primer mundo como Italia. Acá solo en Perú hacen fragilidad osmótica. Y la fragilidad osmótica también es muy importante porque va a ser un tema muy, justamente para ver la alteración de la membrana eritrocitaria, ¿no? Poniendo suelo fisiológico diluido, y eso, bueno, eso más adelante tenemos que explicar, para no darnos mucho. Luego, dentro de la alta médica vamos a poder observar también que van a sacar al recién nacido con 9.9 gramos por decilitro de hemoglobina, un hematocrito de 28%, con instrucción de terapia de ácido fólico, seguimiento de hematología pediátrico, y bueno, y justamente se evidencia, ¿no? Este tema de la positividad del EMA, la cual resulta positivo, donde confirma específicamente con el índice previamente ya mencionado, la esferocitosis. Posteriormente, para el control o para el mantenimiento, se le infunde eritropoyetina recombinante para que se mantenga la activación eritropoyética, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, que es muy importante mencionar esto porque justamente en la siguiente diapositiva vamos a explicar el tema de, por ejemplo, la ictericia, ¿no? Ya hemos visto que era una ictericia una ictericia prolongada, porque justamente para esto, por ictericia, que se desarrolla la fototerapia específicamente, ¿no? Dentro de esto, muchos lactantes con ictericia se someten a terapia fototerapia, como hemos observado. Dentro de esto, de las manifestaciones clínicas, la anemia, bueno, en este caso no es esplenomegalia, pero en un paciente posterior con mayor edad podría tener anemia, ictericia, que son los más importantes. Y dentro de los marcadores de hemolisis tenemos, ¿no? Los niveles bajos de lactoglobina, el frotis de sangre, que es ausencia central de palidez, específicamente los esferocitos. Pero en este caso podría ser relacionado con otras patologías con la zona central de palidez, ¿no? Por ejemplo, un estomatocito. Pero bueno, dentro del hemograma, del volumen corpuscular medio bajo, como hemos observado, la concentración normal de hemoglobina y el volumen, eso especifica, la concentración de hemoglobina corpuscular media va a ser elevada para que este índice sea elevado y también haga el diagnóstico específico del hemograma, ¿no? En presencia de los esferocitos se realiza una prueba de antiglobulina directa y es crucial para diferenciar la incompatibilidad de la esferocitosis
La prueba PAT negativa puede descartar razonablemente la incompatibilidad Grupo A, B o grupo ABO y sugerir una esterocitosis como el diagnóstico más probable. Bueno, esto digamos en resumen. Siguiente, por favor, para explicarles específicamente esto, ¿no? Para, digamos, entrar específicamente en el caso. El diagnóstico específico de los neonatos va a ser muy difícil, obviamente, porque no van a presentar clínica, digamos, específica. Entonces, por esto vamos a tener que justamente pasar a la parte de antecedentes familiares. ¿Y qué teníamos en los antecedentes familiares? Teníamos el antecedente de la madre y de la abuela específicamente, ¿no? Que ya tenían diagnóstico de esferocitosis. Y la madre tenía una confirmación genética específicamente de la mutación ANC1, que ahorita, bueno, vamos a mencionar también. Luego tenemos, también es otra cosa, otro punto muy importante es de que los valores a nivel de resonancia del hemograma van a ser obviamente confusos, porque vamos a tener el aumento de los eritrocitos fisiológicos, como hemos mencionado, y el doctor nos mencionó varias veces, la hemoglobina fetal también elevada, el volumen corpuscular también elevado, y la reticulocitosis también va a ser, en este caso, va a ser de 2.5 a 6%, que va a ser, digamos, normal en el neonato, ¿no? Bueno, ya vimos los antecedentes, el hemograma, justamente el índice de esferocitos, donde vamos a tener la concentración de hemoglobina corpuscular media elevada sobre el volumen corpuscular medio, y específicamente, como vimos, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99% para la esferocitosis dominante congénita en neonatos, ¿no? Esto, más el frotis de sangre periférica sin esferocitosis, da la confirmación de esferocitosis. Luego tenemos la segunda línea, hemos visto, ¿no?, que se van a realizar en hospitales de media complejidad la atención EMA con la citometría de flujo para contar los grados de unión. Luego la prueba de lisis de glicerol acidificado, que creo que tampoco no se realiza en Perú, ¿sí? No. Pruebas de fragilidad osmótica, que sí se realiza, y las pruebas genéticas definitivas, ¿no?, que ya, bueno, tenemos por la alteración ANC1, SPT, SLC4, y que son específicas estos genes de las autosómicas dominantes. Ahora, justamente siguiendo el flujograma, vamos a tener un paciente compatible con la clínica, donde primeramente no se realizó la prueba genética porque tenía la madre con diagnóstico genético. En sí, bueno, lo que se llevó dentro de la parte de la terapia, vamos a tener la fototerapia prolongada por la ictericia de grado elevado, ¿no? Grado 4 o 5 aproximadamente que tenía. Entonces, luego, después de esto, se confirma la sospecha con el hemograma, justamente con el índice de esferocitosis ya mencionado previamente, y justamente para esto se le ayuda con la transfusión sanguínea, donde eleva su hemoglobina para mejorar clínicamente. Finalmente, se hace una prueba genética ya posterior, donde vamos a digamos, hallar la alteración de la mutación ANC, de la anquirina específicamente, ¿no?, que hemos visto de las interacciones verticales. Y luego, después de todo el proceso, solo se le va a dar la eritropoyetina recombinante para que digamos que da una respuesta adecuada y evoluciona específicamente, bueno, de manera favorable al paciente, ¿no? Ahora, esto sería, digamos, todo dentro de lo que es el caso. Es un caso, es interesante, pero es, digamos, de menor incidencia a nivel de lo que es Perú, ¿no? Como lo que hemos mencionado, más son las talasemias que se podría ver dentro de la incidencia y prevalencia. Bueno, eso sería todo. Espero que se haya entendido porque para el Kahoot vamos a hacer rapidito. Chicos, sí, preguntas primero. Preguntas, chicos. Una pregunta. Los cuerpos de Higgs en la deficiencia de GDFD y los cuerpos de Howell en la anemia falciforme son patognomónicos de estas enfermedades. ¿Cómo? Repite, no te escuché. Los cuerpos de Higgs que evidencian la deficiencia de GDFD y los cuerpos de Howell de la anemia falciforme son patognomónicos de estas enfermedades. Con respecto a los cuerpos de Howell y Oley, que es en la anemia falciforme, es un reflejo de la atrofia del vaso, ¿no? En este caso, ¿se puede presentar? Sí se puede presentar, pero no es patognomónico porque tendríamos que ver en este caso. Y en los cuerpos de James, en realidad son precipitaciones como tal de la hemoglobina, pero se precipita precisamente cuando está expuesto a situaciones de estrés oxidativo.
Entonces, cualquier otra situación cualquier otra circunstancia en la que el glóbulo rojo está presente en una situación de estrés oxidativo, pues va a generar estas especificaciones, pero no necesariamente, o sea, una de las causas es la deficiencia de la G6DP, ¿no? Pero puede haber otras cosas, por ejemplo, fármacos, principalmente, ¿no? No son patognomónicos. No son. O sea, puede haber más causas. Pregunta, chicos, otras preguntas. ¿Cuál es no escuché, cuál es la fisiopatología de la falciforme? Puedes poner la imagen. Ajá. Yo no puedo explicar. Sí, vamos a pasar. Sí. Ya, bueno, la anemia falciforme en realidad va a ser una mutación del gen de la beta-globina. Lo que va a pasar es que va a haber una alteración como tal, va a haber una sustitución del aminoácido glutámico por la valina, lo que va a generar lo que es la hemoglobina S. Esta hemoglobina S lo que va a pasar es que cuando el hematíes se encuentra en una situación, por ejemplo, de deshidratación o de hipoxia, va a haber como que la hemoglobina S se va, por así decirlo, plegar. Entonces, al momento de plegarse, va a formar lo que son los drepanocitos, lo que son los glóbulos rojos con forma de hoz, ¿no? Entonces, estos drepanocitos lo que va a generar va a ser lo que es la vasoclusión, porque son bastante pegajosos también. Entonces, se plegan también entre sí, generando lo que son las crisis vasoclusivas, que ya mencionaba mi compañero, por ejemplo, en el ictus o, bueno, a nivel cardíaco también, ¿no? Y, bueno, una hemólisis crónica por tal el proceso de hemólisis, ¿no? Que sabemos que es una acumulación también de lo que es la bilirrubina indirecta y, bueno, al final va a generar un aumento. ¿Y en qué tipo de pacientes es más frecuente? ¿La falciforme? Bueno, las manifestaciones clínicas se presentan antes de los 4 meses, lo mayor Ya. es antes de los ¿Tienen 4 años, en la mayoría de casos. Ya. Entonces, ¿en qué tipo de raza se presenta más? Blancas, caucásicas. Ah, no, No, la raza falciforme es negra. raza negra. Raza negra. Eso es Raza claro. negra. Ajá, raza Perfecto, negra. chicos. Raza negra. Ya, en resumen. Muy bien, muy bien. Luego, después explico y hacen luego el... Cajut. Cajut. Hemos hecho un teríptico, ya lo pasamos. Ah, es crítico ahorita. también. Ya, ¿lo han pasado? No, lo pasamos ahorita. Al grupo. Sí, claro, claro. Lo estamos presentando. Ah, tienen su grupo fácil. Ya. Nosotros imprimíamos. Preséntalo. Preséntalo para que lo vean. Chicos, la anemia hemolítica congénitas, en resumen. No, ya sabemos, el estrés por su estructura, por las enzimopatías y por las hemoglobinopatías. Por su estructura están pues las esferocitosis hereditaria, ¿no es cierto? Con un 75% de dominante, o sea, de una herencia dominante. Y es lo que expresa también el artículo, pues, ¿no? Un artículo interesante, en realidad. Pues se notan que esta herencia va desde la abuela, pues, ¿no? Desde la abuela, y es un gen dominante, o sea, ahí, según el artículo no reportan que el padre tenga alguna alteración genética. Entonces, típico de una esferocitosis hereditaria dominante. Ahora, en resumen, estos pacientes son pacientes que van a presentar una clínica en promedio a los 5 o 6 años, o sea, es en la niñez. Como clínica, y la clínica específica es dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Por litiasis vesicular. Las crisis hemolíticas en ellos, es importante hacer siempre la historia familiar, demasiado importante. Las partes congénitas es importante hacer la historia familiar. ¿Qué más? Acá en el Perú se diagnostica pues por fragilidad osmótica, pues, ¿no? Y igual, el tratamiento dentro de ellos es la esplenectomía. Pues. ¿Por qué? Porque a nivel del vaso es donde se realizan las hemólisis. Pues. O sea, ¿cuál es la función del vaso? El vaso nota de que, oye, tienes un glóbulo rojo anormal o deforme o alterado, fagocita. Entonces, estos glóbulos rojos están alterados, pues, ¿no? En su forma. Porque son glóbulos rojos duros y pequeños, ¿no? Porque pierden su elasticidad, su flexibilidad. ¿Qué más? Luego está la elitocitosis, etc. Pero entre la más frecuente es la esferocitosis hereditaria. Dentro de las enzimopatías está la deficiencia de la glucosa 6-fosfato. Y la segunda es la piruvato-quinasa, ¿no? La deficiencia de la glucosa 6-fosfato, chicos, en realidad igual te va a generar
una clínica de esplenomegalia principalmente, ¿ya? Se desencadena por el favismo, ¿no? El consumo de habas, O sea, doctor, el favismo es una situación de estrés asociativo, ¿no? de estrés Entonces, por asociativo. eso Y eso es lo que desencadena en este es más caso. frecuente en España. Claro, en realidad aquí en el Perú es Según la rarísimo. bibliografía. En España. Ahora, no tiene cura, ¿no? No tiene cura porque es una alteración genética. Genética. No se lo Y parece. dentro de las hemoglobinopatías está la drepanocítica, la anemia drepanocítica o falciforme es una anemia que se va a dar en raza negra, que va a acudir a un lugar de altura, ¿ya? Por eso es frecuente que en Cusco haya pues pacientes con crisis drepanocíticas, ¿no? Se expresa porque es importante buscar el antecedente. Siempre las congénitas recuerden, es importante buscar el antecedente. Y si es que les viene un caso clínico, les van a poner el antecedente. Pues no, antecedente, mamá con anemia, abuela con anemia, o sea, ya te da un dato de que esto puede ser congénito, pues, ¿no? Ahora, si acude, no sé, paciente de raza negra que que va a Puno, a una zona de altura, por lógica hay menos oxígeno. Y estos pacientes desencadenan su crisis simplemente por la hipoxia. ¿Ya? Ahí se expresa clínicamente con un dolor intenso a nivel de hipocondrio izquierdo, con infarto del vaso como más frecuencia, con mayor frecuencia. Pero puede hacer crisis en todo lado, o sea. ¿Por qué? Como lo explicó su compañera, esta acumulación de glóbulos rojos se convierten en forma de hoz o de boomerang. Simplemente existen esas crisis oclusivas porque se comienzan a acumular entre ellos y generalmente es en la bifurcación de los pequeños vasos y ahí se obstruye y genera un isquemia, ¿ya? La más frecuente es el vaso, la más frecuente, pero puede presentarse en cualquier lado. Ahora, el dolor es intenso. Estos pacientes van a tener un dolor demasiado intenso, por eso dentro del tratamiento está pues la hidroxiurea o hidroxicarbamida, con el objetivo de estimular a la hemoglobina fetal. El tratamiento de hidroxiurea en las anemias hemolíticas congénitas es estimular a que aumente más la hemoglobina fetal. Recuerda que la hemoglobina fetal tiene un porcentaje ¿de cuánto? 2%. O sea, es mínimo. Pero esa hemoglobina no está dañada. Entonces, al ustedes dar hidroxiurea o hidroxicarbamida, estos pacientes van a comenzar a estimular o a aumentar su porcentaje de hemoglobina fetal. Y eso es lo que los compensa a los pacientes. O sea, ellos viven más con hemoglobina fetal que en la hemoglobina del adulto porque se está alterada. Es lo mismo en la talasemia. Y en caso de las anemias drepanocíticas igual, ¿no? Si hay un infarto de vaso, se tiene que sacar el vaso. Pues. Y bajarlo a nivel del mar o oxígeno al 100%. ¿no? La hidratación también es importante. La hidratación también es importante. Demasiado importante. ¿Cuál es el objetivo de la hidratación? Justamente evitar que se formen esas crisis, o sea, la acumulación de estas hemoglobinas alteradas, ¿no? O en os. Ahora, esa hemoglobina ya deformada, no porque tú le colocas oxígeno vuelve a su forma, o sea, es irreversible esa alteración. Entonces, son pacientes que van a hacer clínica de dolor intenso, son de raza negra, lo vuelvo a aclarar, raza negra, recuerden, es importante y es un dato demasiado importante. Ahora, y las talasemias, la alfa o la beta talasemia, dentro de ellas, pues, la que expresa mayor clínica son las talasemias mayores, pues, ¿no? Recuerden, son pacientes que van a tener una esplenomegalia bien marcada, un abdomen globuloso, la nariz sencilla de montar. Son típicos a pacientes con un síndrome de Turner, pues, ¿no? Talla baja, fase mongoloide. La rayos X es típico de una talasemia, es el cepillo, típico. Típico de el cráneo en cepillo es típico de una talasemia. ¿Ya? ¿Qué más? Y el tratamiento igual es hidroxiurea o hidroxicarbamida para estimular la hemoglobina fetal y transfusiones, pues, ¿no? Entonces, cuando un paciente es politransfundido, ya que son alteraciones congénitas, chicos,
Estos pacientes van a ser transfundidos desde muy pequeña edad, pues no, algunos desde recién nacidos, como en el caso. Entonces van a ser sobrecarga de hierro y van a generar una enfermedad llamada hemosiderosis o hemocromatosis, ¿no? Y donde se acumula en el hígado, ¿no? Entonces, a estos pacientes politransfundidos se les tiene que dar el antes del hierro, que es importante. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, preguntas? Perfecto, muy bien, el grupo ahora sí haga. Ahí está. Ya, les voy a, no, sí creo. Les voy a dictar el código, chicos, por favor. Ajá, nosotros. Pero puedes pasar el link como tal arriba. ¿Qué? El link también Ajá, el link puede para pasar. que- Arriba lo que te Ah, aparece. esa es en la cajón. pues ya la hemos No, no, no. pasado. Les dicto ya, Gracias, chicos, pues, los perdón, que quieran el- participar. Ya, 33, Voy a mandar el grupo. 34,